Nunca supe que había dinero ahorrado para mi universidad mientras crecía. Mis padres siempre me dijeron que no podían permitirse ayudarme a ir a la escuela. Insistían en que solicitara becas o que pagara mi propia educación si realmente quería estudiar. Así que, después de la escuela secundaria, renuncié a la idea de la universidad. En cambio, me puse a trabajar directamente, primero sirviendo café y luego como reponedora en una cafetería durante 3 años. He estado trabajando a tiempo completo, pagando lentamente mis propias facturas y soñando con algo más. Mi hermana, por otro lado, comenzó en una universidad privada hace un año. Asumí que había obtenido becas o había pedido préstamos, cualquier cosa, para cubrir la matrícula anual de aproximadamente $45,000. Traté de no tener celos, así que nunca hice demasiadas preguntas. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía buenas calificaciones, me había unido a la sociedad de honor y quería estudiar administración de empresas o contabilidad. Pero cada vez que lo mencionaba, mis padres decían que simplemente no había dinero para mí. Dirigían cada conversación hacia las becas o una universidad comunitaria, dejando claro que estaba sola. El domingo pasado, en una de nuestras cenas familiares mensuales, finalmente descubrí la verdad. Después de comer, mi papá me pidió que buscara algunos documentos de impuestos en su oficina en casa. Mientras buscaba en su archivador, vi una carpeta con mi nombre. Asumiendo que se trataba de documentos escolares antiguos o boletas de calificaciones, la abrí y encontré extractos bancarios. Los extractos mostraban depósitos hechos a mi nombre desde que nací. Año tras año, el dinero había ingresado a esa cuenta, alcanzando un saldo de poco más de $29,000 cuando cumplí 17 años. Mi corazón se hundió cuando vi la nota final, transferido al Fondo de Educación con fecha de hace años. Tomé la carpeta, bajé las escaleras y les pregunté a mis padres qué estaba pasando. Mi mamá se quedó atónita y comenzó a llorar. Mi papá, furioso porque había estado revisando sus archivos, me dijo que me sentara. Entre sollozos y voces elevadas, confesaron que habían transferido mis ahorros para la universidad a la cuenta de mi hermana una vez que elegí no ir a la universidad. Les recordé que no había elegido renunciar, mis padres me habían dicho durante años que no tenían dinero para mi educación, a pesar de que había sido aceptada en las universidades y estaba ansiosa por comenzar. Su explicación fue que, dado que no me matriculé, sintieron que el dinero debería permanecer en la familia ayudando a mi hermana. Mi hermana se sentó a su lado, luciendo incómoda. Dijo que nunca supo que el dinero era para mí. Pensó que nuestros padres lo habían ahorrado solo para ella. Me fui inmediatamente, salí de su casa y no he respondido a sus llamadas ni mensajes de texto desde entonces. Mi hermana me envió un mensaje disculpándose y afirmando que no se había dado cuenta. Mis padres han dejado innumerables mensajes de voz rogando que les explique, pero lo que hicieron ya ha cambiado mi vida. Ese fondo robado podría haber pagado la matrícula, los libros, incluso el alojamiento y la comida. Podría estar estudiando ahora, construyendo una carrera, en lugar de trabajar en el comercio minorista durante 3 años. He estado investigando en línea para ver si era legal. Debido a que era menor de edad cuando se abrió la cuenta, mis padres eran los custodios, pero seguía siendo mi dinero. Ahora me pregunto qué pasos puedo tomar para exigir lo que me han quitado, más de $229,000 si se cuenta la matrícula, los intereses y las oportunidades perdidas. Después de todo este tiempo, me siento robada, no solo de dinero, sino de mi futuro. Cuando cumplí 17 años, me enteré de que mis padres habían transferido dinero de mi fondo para la universidad a mi hermana. Si bien no sé si hicieron algo ilegal, ciertamente se siente moralmente incorrecto. Un amigo mío me sugirió que hablara con un abogado, mientras que otro me aconsejó que simplemente cortara los lazos con mi familia y siguiera adelante. Honestamente, estoy dividida sobre qué hacer. Una parte de mí quiere saber si tengo algún derecho legal sobre ese dinero. Incluso si no puedo recuperarlo todo, tal vez podría recuperar una parte y aún así permitirme la universidad. Solo tengo 24 años, así que no es demasiado tarde para empezar de nuevo. El próximo mes vence el contrato de arrendamiento de mi apartamento y he estado pensando en mudarme a un lugar más asequible, más lejos de la ciudad. Ahora me pregunto si debería ir aún más lejos, tal vez incluso a otro estado, y simplemente dejar atrás a mi familia por completo. Pero una parte de mí siente que al hacer eso los dejaría libres de culpa. Decidí llamar a mis abuelos, los padres de mi madre,
ya que ellos fueron quienes comenzaron el fondo para la universidad cuando nací. No tenían idea de que el dinero había sido transferido a mi hermana. Pensaron que simplemente había decidido no usarlo. Así que se sorprendieron cuando les dije la verdad. Mi abuelo planeaba contactar a mis padres para solucionar las cosas, pero no he sabido nada de él desde entonces. Después de leer algunos de sus consejos, he decidido buscar un abogado mañana. Empezaré a llamar para ver si puedo obtener una consulta gratuita. Necesito comprender mis opciones legales antes de tomar cualquier decisión. Incluso si no termino tomando medidas legales, al menos quiero saber que es posible. Luego puedo decidir qué hacer con mi familia. 5 semanas después, han pasado 5 semanas desde que me enteré del fondo para la universidad. Me reuní con un abogado que ofrece consultas gratuitas. Llevé copias de los extractos bancarios que había tomado de la casa de mis padres. Después de revisarlos, el abogado dijo que podría tener un caso, dependiendo de cómo se hubiera configurado la cuenta. Si el dinero estaba en una cuenta de custodia bajo la Ley Uniforme de Transferencias a Menores, UTMA, el dinero legalmente se habría convertido en mío cuando cumplí 17 o 24 años, dependiendo de las leyes estatales. Si mis padres tomaron el dinero después de eso sin mi consentimiento, podría considerarse fraude financiero. El abogado necesitaba ver los documentos originales de la cuenta para confirmar, y me preguntó si podía obtenerlos del banco o de mis padres. Dado que no puedo pagar sus honorarios en este momento, el abogado sugirió que intentara resolver esto directamente con mis padres primero y solo tomar medidas legales si eso falla. Al día siguiente fui al banco, que es una cooperativa de crédito local donde mis padres siempre han realizado sus operaciones bancarias. Pregunté por la cuenta y mostré mi identificación, pero el funcionario del banco no pudo darme ninguna información porque ya no estaba en la cuenta. Me senté en mi auto durante 1 hora pensando en qué hacer. Finalmente, decidí enviar un mensaje de texto a mis padres. Les dije que quería los documentos originales de la cuenta y una explicación de lo que sucedió con el dinero. Mi papá respondió de inmediato diciendo que me explicarían todo si iba a hablar con ellos en persona. Me negué, exigiendo los documentos primero. Después de eso, dejó de responder. Esa noche, mi hermana me llamó. Dijo que nuestros padres estaban realmente molestos y juró que no tenía idea de que el dinero era para mí. Dijo que si lo hubiera sabido, nunca lo habría tomado. Preguntó si podíamos reunirnos en persona para hablar. Acepté reunirme con ella para tomar un café al día siguiente. Nos encontramos en un café a medio camino entre nuestros lugares. Parecía agotada y admitió que se había sentido culpable desde que se enteró de lo sucedido. Explicó que nuestros padres siempre le habían dicho que estaban pagando su universidad con sus ahorros e inversiones, por lo que nunca lo cuestionó. Quería saber cuáles eran mis planes después de reunirme con el abogado. Cuando le dije que todavía estaba considerando mis opciones, se molestó y me preguntó si planeaba demandar a nuestros padres. Le dije que aún no lo sabía, pero que quería la verdad y lo que me correspondía por derecho. Parecía preocupada de que estuviera tratando de hacer que abandonara la universidad. Le aseguré que ese no era mi objetivo. Ella ya está a la mitad de su programa y no quería interrumpir su educación. Pero dejé claro que nuestros padres necesitaban arreglar las cosas de alguna manera. No estaba segura de cómo podrían conseguir el dinero ahora, especialmente porque la mayor parte ya se había utilizado para sus primeros años de matrícula y alojamiento. Cuando les pregunté a mis padres cuánto costaba la matrícula de mi hermana, me dijeron que era de aproximadamente $45,000 al año, todo incluido. Para entonces, ya habían gastado $90,000 de la cuenta que se suponía que era mía, y ella todavía necesita aproximadamente otros $90,000 para graduarse. Nunca solicitó becas ni ayuda financiera porque mamá y papá le aseguraron que tenían todo cubierto. Después de hablar con mi hermana, les envié un correo electrónico a mis padres. Quería todos los detalles, cuándo y cómo se creó el fondo para la universidad, cómo transfirieron el dinero a nombre de mi hermana y cuál era su plan para arreglar las cosas. Unas horas más tarde, mi mamá respondió. Dijo que la cuenta se había abierto como una cuenta de ahorros para mí cuando nací, con ella y papá como copropietarios. Cuando decidí no ir a la universidad, explicó que asumieron que no necesitaría el dinero, por lo que lo transfirieron para ayudar a mi hermana. Se disculpó por no decírmelo primero. Respondí que nunca elegí saltarme la universidad, sino que me dijeron que no podían ayudarme a pagarla.
Pregunté por qué me habían hecho creer que no había fondos para mi educación. En su siguiente correo electrónico, mi mamá eludió esa pregunta. Simplemente escribió que pensaron que estaban tomando la mejor decisión para toda la familia. Sabían que podía mantenerme a mí misma, mientras que mi hermana realmente necesitaba ayuda. He estado explorando opciones universitarias por mi cuenta. Hay una universidad estatal a unos 30 minutos que ofrece clases nocturnas y de fin de semana, por lo que podría seguir trabajando. Pero incluso con la matrícula estatal, estaría en la escuela durante años a tiempo parcial y aún tendría que pedir préstamos. El fondo que tomaron no solo habría cubierto la matrícula, sino que también habría pagado mis gastos de manutención, exactamente como lo está haciendo para mi hermana ahora. La semana pasada, mis abuelos llamaron. Habían hablado con mis padres y estaban furiosos. Mi abuelo había estado contribuyendo a mi fondo para la universidad durante años y nunca imaginó que el dinero iría a otra persona. Incluso se ofreció a pagar un abogado. Acepté su ayuda, aunque he estado tomando turnos extra para cubrir los honorarios legales yo misma. Luego, mi papá envió un correo electrónico queriendo dejar atrás este malentendido y volver a ser una familia. Me invitó a cenar el domingo. No he respondido. ¿Cómo puedo llamarlo un malentendido cuando me mintieron durante años y gastaron dinero destinado a mi propio futuro? He aceptado un trabajo de reparto de fin de semana además de mi horario habitual. Estoy trabajando alrededor de 30 horas a la semana. Es agotador, pero me mantiene ocupada para no detenerme en todo. Mi hermana me envió un mensaje de texto de nuevo: mamá llora todo el tiempo ahora y papá está enojado con todos. Por favor, me suplicó, habla con ellos. Incluso se ofreció a pagarme después de que se gradúe, aunque le tomaría años. Hablé con mi abogado de nuevo. Me advirtió que demandar para forzar la entrega de los documentos sería costoso e incierto. Sugirió un último intento directo de una resolución pacífica. Así que redacté otro correo electrónico, una lista cortés pero firme de lo que necesitaba, cada registro de cuenta, un resumen claro de cómo se gastó el dinero y un plan de pago formal. Dije que prefería resolver esto sin ir a los tribunales, pero que estaba lista para hacerlo si era necesario. Les di una semana más. Cuando mis padres mencionaron por primera vez la idea de pagarme, dijeron que podían administrar $20,000 en total, distribuidos en 5 años. Su plan era enviarme alrededor de $400 cada mes, lo que pudieran pagar sin desmoronarse financieramente. Esperaban que esa oferta me satisficiera, me permitiera dejar atrás el problema del dinero y ayudara a sanar nuestra relación. Pero su correo electrónico no incluía ninguno de los extractos de cuenta ni la contabilidad detallada que había solicitado. Reenvié su propuesta a mi abogado de inmediato. Dijo que era un comienzo, pero sin un acuerdo formal firmado, no había garantía de que realmente hicieran esos pagos. También me recordó que $20,000 era mucho menos de lo que se me debía. Cuando mis padres transfirieron el dinero originalmente, había más de $44,000 en la cuenta, más intereses y cargos. Me instó a no aceptar nada hasta que tuviera la documentación completa y todo por escrito. Le respondí a mi papá agradeciéndole a él y a mi mamá por estar dispuestos a discutir el reembolso, pero señalé nuevamente que necesitaba los registros reales de la cuenta y un desglose claro de cómo se había gastado cada dólar. Expliqué que $20,000 aún estaba por debajo de lo que legalmente me correspondía y les sugerí que consideraran una suma global mayor o un plazo de pago más corto si era posible. Mamá me llamó a los pocos minutos, sollozando. Dijo que los documentos habían desaparecido, perdidos para siempre, y que incluso $20,000 los empujaría a una verdadera dificultad. Ya estaban planeando una segunda hipoteca solo para reunir esa cantidad. Entre lágrimas, me preguntó si realmente quería obligar a mis propios padres a endeudarse solo para castigarlos. Le dije que no se trataba de castigo, se trataba de reclamar lo que era mío. Le recordé todas las dificultades financieras que había soportado a lo largo de los años, dificultades que podrían haberse evitado si simplemente me hubieran entregado los fondos cuando los solicité. Le pregunté cómo se sentiría si alguien le hubiera hecho lo mismo a ella. No tuvo respuesta, solo más súplicas para que creyera que estaban haciendo lo correcto en ese momento. En el restaurante, parecían inquietos. El abuelo me entregó una carpeta gastada que contenía una copia de sus testamentos de hace 15 años y otros documentos legales.
Señaló una sección que detallaba un fideicomiso establecido únicamente para mi educación. Según el documento, ese fideicomiso debía ser administrado por mis padres hasta que cumpliera 18 años. En ese momento, todos los fondos restantes se transferirían directamente a mí, destinados a gastos escolares. Pregunté si esta era la misma cuenta que había descubierto. El abuelo pensó que sí, pero no estaba seguro. Dijo que había contribuido a un fondo para la universidad para mí desde que nací, y que este fideicomiso incluía contribuciones de ambos grupos de abuelos y algunos ingresos del seguro de vida cuando el otro había fallecido. Cuando le pregunté por qué sus testamentos actuales ya no reflejaban este acuerdo, estaba confundido. Insistió en que nunca lo cambiaron. Le presioné: si el fideicomiso todavía estuviera vigente hoy, ¿cómo podrían mis padres haber accedido al dinero después de que cumplí 18 años? Admitió que no lo sabía. Según los términos del fideicomiso, una vez que cumplí 18 años, los fondos deberían haber estado completamente fuera de su alcance. Nunca deberían haber podido gastarlos. A la mañana siguiente llevé todos los documentos a mi abogado. Después de revisarlos, dijo que esta nueva información transformaba nuestra posición. Dado que los fondos se originaron en un fideicomiso legalmente vinculante creado por mis abuelos, uno que especificaba que debía transferirse a mí a los 18 años, mis padres no tenían derecho a tocarlo. Redactó una carta de demanda formal solicitando todos los documentos relacionados con el fideicomiso, así como los registros bancarios que muestran cómo se habían utilizado los fondos. Advirtió que si mis padres se negaban, presentaríamos una demanda y citaríamos al banco nosotros mismos. Gracias al descubrimiento del abuelo, dijo que teníamos un caso mucho más sólido de lo que había creído al principio. Envié esa carta por correo certificado y mis padres la recibieron hace 5 días. Papá llamó inmediatamente, furioso. No podía creer que estuviera involucrando a abogados en una disputa familiar. Dijo que si seguía adelante con esto, le rompería el corazón a mi madre y me arrepentiría para siempre. Me mantuve tranquila y le dije que solo quería los hechos y lo que legalmente me pertenecía. Si no tenían nada que ocultar, no debería haber ningún problema en presentar los registros. Colgó. Más tarde esa tarde, mi hermana envió un mensaje de texto. Aparentemente, papá y mamá le habían contado todo. Preguntó si podíamos volver a reunirnos para hablar. Quedamos en encontrarnos en el mismo café que antes. Cuando llegué, parecía agotada, con el rostro demacrado y los ojos húmedos de compasión y preocupación. Desde la última vez que hablamos, las cosas con nuestros padres solo han empeorado. Han estado peleando sin parar desde que llegó esa carta. Finalmente, nuestra madre confesó algo que había estado ocultando: habían usado una parte del dinero destinado a mi educación en otras cosas. Al principio, no tenía claros los detalles, pero después de investigar un poco, se dio cuenta de que lo habían gastado en mejoras para el hogar y un viaje a Europa que hicieron hace unos años. Solo pensarlo le revolvía el estómago. Le conté lo que había aprendido de nuestros abuelos y se echó a llorar. Se sentía completamente perdida. Estaba a la mitad de su carrera, pero sin la ayuda financiera de nuestros padres, continuar con la escuela parecía imposible. Me preguntó si realmente iba a seguir adelante con la demanda, y le dije que, si bien no quería, no podía ignorar lo que había sucedido. Necesitaba la verdad y necesitaba justicia. Ella lo entendió, aunque no hizo que la situación fuera más fácil para ninguna de las dos. Luego, ayer, recibí un correo electrónico de mi mamá. Ofrecían aumentar el reembolso a $50,000 durante los próximos 5 años. También prometieron que intentarían que el banco entregara los documentos de la cuenta. Me suplicó que no tomara medidas legales, al menos no hasta que tuvieran la oportunidad de arreglar las cosas. Reenvié el correo electrónico a mi abogado y él vio el aumento como una señal de que finalmente se estaban tomando las cosas en serio. Pero también señaló que todavía era una fracción de lo que probablemente se me debía, especialmente porque habían usado el dinero para cualquier cosa menos para mi educación. Me aconsejó que esperara y viera qué documentos proporcionaban antes de tomar cualquier decisión final sobre la oferta. Así que aquí estoy, esperando esos documentos. Mi abogado está preparando una demanda por si acaso mis padres no cumplen su palabra. Mientras tanto, mi hermana está atrapada en el medio, dividida entre su educación y el temor de que nuestra familia se desmorone. Mis abuelos también están furiosos.
No pueden creer que sus deseos para mi educación fueran ignorados de esta manera. Apenas he dormido y las horas extra de trabajo no ayudan, pero al menos ahora siento que las cosas avanzan de alguna manera. Todavía no sé si alguna vez volveré a tener una relación con mis padres después de esto. Es difícil ver cómo podría volver a ser lo mismo. Pero no puedo simplemente dejarlo pasar, no después de todo, no cuando tomaron algo que era mío, mintieron al respecto durante años y me vieron luchar mientras usaban mi dinero para sus propios fines. Necesito la verdad, necesito justicia y necesito la oportunidad de una educación que debería haber sido mía desde el principio. Mis padres fueron nombrados fideicomisarios hasta que cumplí 17 años, momento en el que se suponía que me convertiría en la beneficiaria principal con acceso completo a los fondos. Los documentos mostraban depósitos regulares de mis abuelos a lo largo de los años, e incluso depósitos más pequeños de mis padres, aunque no eran tan consistentes. Cuando mis abuelos paternos fallecieron cuando yo tenía 14 años, parte del dinero de su seguro de vida también se agregó al fideicomiso. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, la cuenta tenía más de $43,000. Aquí es donde se pone realmente mal. Según el papeleo de transferencia, cuando cumplí 17 años, mis padres de alguna manera convencieron al banco de transferirles la administración fiduciaria de forma permanente en lugar de liberarla para mí, como especificaba el documento original. Afirmaron que yo era mentalmente incapaz de administrar los fondos. Incluso falsificaron documentos diciendo que tenía una discapacidad cognitiva que me impedía tomar decisiones financieras. Consiguieron que un médico firmara esto, aunque no tengo idea de quién es ese médico o cómo lo convencieron para que lo hiciera. Siempre había creído que estaba en buenas manos, pero estaba equivocada. Nunca me han diagnosticado ninguna discapacidad cognitiva. Así que cuando a mis padres se les confió la administración de mi cuenta, confié en ellos. Se les otorgó la administración fiduciaria, lo que significa que tenían control total sobre la cuenta. Mantuvieron la cuenta a mi nombre durante 4 años más, y luego, cuando mi hermana estaba a punto de comenzar la universidad, transfirieron la mayor parte del dinero a una cuenta para su educación. Sin embargo, no transfirieron todo. Alrededor de $41,000 se transfirieron a otras cuentas que no tenían nada que ver con su educación. Según las fechas, esto coincide perfectamente con las renovaciones de la casa y las vacaciones europeas que mi hermana había mencionado. Mi abogado investigó todo y explicó que esta situación era claramente un fraude. Habían falsificado documentos médicos, mentido sobre mi capacidad mental y violado los términos del fideicomiso que mis abuelos habían establecido. Teníamos un caso sólido para demandarlos, y parecía que no solo podríamos recuperar la cantidad original de dinero, sino que también podríamos reclamar daños adicionales. Me quedé completamente conmocionada cuando vi todo esto expuesto. Sabía que me habían mentido sobre el dinero, pero nunca imaginé que llegarían a falsificar documentos diciendo que yo tenía una discapacidad mental. Se sintió como una traición increíble, algo que ni siquiera podía comprender al principio. Simplemente me senté allí, en la oficina de mi abogado, mirando los papeles, tratando de procesar lo que había sucedido. Mi abogado sugirió que les diéramos a mis padres una última oportunidad de arreglar las cosas antes de presentar una demanda. Preparó una carta de demanda en la que se describía todo lo que habíamos descubierto y lo que habían hecho. Pidió el reembolso total de los $43,000 originales más $41,000 adicionales para cubrir lo que habían tomado para cosas que no tenían nada que ver con la educación. Además de eso, queríamos intereses sobre la cantidad total durante los 4 años transcurridos desde que se transfirió el dinero. El total ascendió a poco más de $229,000. Mi abogado les dio 10 días para aceptar un plan de pago o enfrentar una demanda. Envié la carta por correo certificado y solo 4 días después recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado que representaba a mis padres. Querían discutir un acuerdo. Mi abogado me aconsejó que no hablara directamente con su abogado y dijo que él se encargaría de todo a partir de ahí. Al día siguiente, los abogados hablaron. Mi abogado dijo que esto todavía era demasiado poco dado lo que ahora sabíamos y sugirió que respondiéramos con una demanda por la cantidad total de $229,000. También dijo que podríamos extender el plan de pago si fuera necesario. Mientras los abogados negociaban, mi hermana me llamó. Dijo que estaba pensando en abandonar la universidad y conseguir un trabajo para ayudarme a pagar.
Le dije que abandonar no era su responsabilidad y que esta situación no era su culpa. Le aseguré que encontraríamos una solución que no interfiriera con su educación. Me agradeció por eso y dijo lo enojada que estaba con nuestros padres por ponernos en esta posición. Se mudó de su casa y se estaba quedando con un amigo porque no podía soportar estar cerca de ellos después de descubrir lo que habían hecho.